8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos ya en nuestros estudios a Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista que nos acompaña en vivo y en directo. ¿Cómo está, doctora Ron? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos con usted. Alexis en estudios, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República ha dicho ayer que va a gobernar bajo decreto ante lo que él considera la obstrucción que hace la Asamblea Nacional a su gobierno, a su plan de gobierno. Es posible, el asambleísta Torres nos decía que hay muchas de las cosas que el presidente de la República podría hacer por su cuenta, es decir, bajo decreto, no necesariamente a través de la Asamblea Nacional, pero él puede gobernar sin tomar en cuenta a la Asamblea Nacional, que es el órgano que elabora las leyes, que aprueba las leyes que nos rigen. ¿Puede hacerlo? Buenos días, Licenia, Alexis, buenos días a todos. Bueno, es difícil, es un escenario complicado, pero no es un escenario imposible. El presidente de la República tiene competencias constitucionales para realizar, digamos, los actos que quisiera hacer en el marco tanto de un decreto ejecutivo como de un reglamento o de una política pública. La Constitución de la República establece esa posibilidad de que él pueda realizar, por ejemplo, esto que se intentó hacer a través de la atracción de la ley de atracción de inversiones. Muchas de esas acciones podría realizarlas en este marco de sus competencias o incluso podría realizarlas también en el marco del sistema normativo que existe actualmente, de la legislación actual. Y esto yo creo que es necesario decirlo de inicio. No, el cambiar leyes, el modificar leyes no es la solución para todo. Entonces, a veces pensamos que alguien llega al poder y tiene que modificar el sistema normativo para lograr cosas, y no es tan cierto, porque nosotros tenemos un sistema normativo ya estructurado de más de 100 años de historia, y es posible lograr cosas dentro de ese marco normativo. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto, bienvenida. A ver, esta advertencia que hace el presidente de la República, desde el punto de vista de lo legal, ¿cuánto daño le hace a la institucionalidad del país? Sí. Porque, a ver, no está diciendo, no voy a voltear a ver a X partido político, está diciendo, voy a gobernar por decreto sin que me importe la existencia del primer poder del Estado. Sí, bueno, simbólicamente es compleja esa decisión, porque, a ver, nosotros tenemos un Estado configurado con funciones, con 5 funciones y con 3 clásicas que actúan dentro del marco de sus competencias de forma coordinada y equilibrada. De manera que ninguna puede divorciarse de otra. Esa es la lógica de la democracia, ¿no? Ninguna función puede cerrar los ojos al resto de funciones. Y menos aún, digo yo creo que a pesar digamos, de la reputación que se viene ganando la Asamblea Nacional desde hace ya algunos años, no podemos desconocer que la legislatura equivale a la ficción del pueblo mismo, ¿no? Es decir, somos nosotros representados. Dentro de esos 137 legisladores está la ciudadanía ecuatoriana toda representada. Doctora Ron, si es que el presidente de la República decide no tomar en cuenta la Asamblea y gobernar por decreto tal como lo ha firmado, ¿a qué se va a dedicar entonces la Asamblea Nacional? A ver, hay cosas que se pueden y no se pueden, ¿no? Dentro de los decretos y los reglamentos, el presidente puede hacer, el Ejecutivo puede lograr cosas, puede lograr acciones, puede ejecutar acciones, pero hay también temas que están reservados a la ley, ¿no? Que es lo que jurídicamente denominamos la reserva de ley. La Constitución establece cuáles son los temas que solamente pueden tratarse vía ley, es decir, a través de la Asamblea Nacional, y esos son temas que tengan que ver con principalmente con la regulación de derechos y libertades. Entonces, si se quisiera tocar o si se quisiera regular algo relacionado con los derechos y las libertades, sí vamos a tener que tomar mano de la Asamblea Nacional. Por eso es que yo digo que el divorcio total y absoluto es imposible. El presidente va a poder hacer muchas cosas en el marco de sus competencias, tanto de decreto como de reglamentos, pero en otras va a necesitar la ayuda de la Asamblea Nacional. Por eso el diálogo es importante. Esta advertencia o esta amenaza que hace el presidente a la Asamblea no le quita su facultad de legislar y fiscalizar. Por supuesto que no. La Asamblea puede legislar por iniciativa propia. Que los asambleístas no sean los mejores y no propongan ellos proyectos de ley es otra cosa, pero pueden presentar cualquier tipo de reformas legales
excepto temas tributarios. ¿No es cierto? Es la única restricción que tienen. Y la iniciativa deriva además, Alexis, de no solamente de la Asamblea, sino de otros órganos del Estado también. O de la sociedad. De la misma sociedad también que puede generar iniciativa normativa. Entonces, no es el Ejecutivo el único que tiene iniciativa normativa, ¿no? A ver, ahí podemos entrar a un terreno súper complicado, doctora, porque la Asamblea no solo tiene la facultad de legislar, sino también la de fiscalizar. Entonces, como el presidente ha usado muchas veces, por ejemplo, la figura de la muerte cruzada como una suerte de chantaje o de amenaza, la Asamblea con la fiscalización también podría empezar a jugar él mismo este juego perverso de la amenaza y el chantaje político, a partir de la presentación de juicios políticos a los funcionarios del gobierno. Podría darse ese escenario. Lo otro, podría ser que estas iniciativas parlamentarias o legislativas que surjan desde los propios legisladores, doctora, sean vetadas totalmente por el presidente. Entonces ahí sí entramos ya en una pugna que no va a tener, digamos, o sea, vamos a un camino sin retorno. Bueno, es que la esencia de la democracia, Alexis, es precisamente esto que conocemos como los pesos y contrapesos, ¿no? Tanto el legislativo puede crear algo que después se lo veta el ejecutivo, como digamos, el ejecutivo también puede generar algún tipo de pare o de obstáculo para el trabajo de la Asamblea. Esto es, insisto, la esencia de la democracia. Por eso es que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo no preocupan cuando están en el marco, digamos, de la normalidad de un sistema democrático. El problema es cuando sobrepasa ya esa tensión y ya se vuelve ingobernable. Para eso es que también la Constitución ha previsto el mecanismo de la muerte cruzada, para tratar de generar un panorama de gobernabilidad. Entonces, estos mecanismos, tanto el tema de la fiscalización como la muerte cruzada, forman parte del sistema democrático precisamente para tratar de aliviar un poco tensiones, pero no pueden ser tomadas de forma como un acto de venganza, ¿no? O de algún tipo de amenaza. Eso yo creo que ya sale y ya tergiversa el sistema democrático como tal. Doctora Ron, el presidente de la República ha planteado la posibilidad, ha dicho que está trabajando al menos ya en eso, de una consulta popular ante el archivo de la Ley de Inversiones, por ejemplo, y que va a hacer a través de la consulta popular consultar al pueblo ecuatoriano algunas de sus proyectos que no han sido, según él, atendidos en la Asamblea Nacional. ¿Es un camino fácil desde lo jurídico en estos momentos convocar una consulta popular? Desde lo jurídico es posible, desde lo social yo creo que es un poco más complicado, desde lo político social, digamos. El presidente tiene la potestad de convocar a consulta popular, la Constitución establece esa posibilidad sobre cualquier tema, le dice la Constitución, además no tiene restricción. Pero además el Código de la Democracia establece una posibilidad de que consulte al pueblo cuando existe también una negativa a un proyecto de ley. Esta también es una posibilidad que se le abre en este escenario, o que son los caminos que podría tomar. Sin embargo, habría que analizar qué es lo que pasa después, ¿no? Las consecuencias de una consulta popular. Yo creo que es innecesaria en este punto, porque una consulta popular es demasiado costosa, un proceso de consulta popular es demasiado costoso, y yo no creo que estemos al límite o sea, en el extremo para poder usar una medida tan drástica como una muerte cruzada o una consulta popular. Insisto, todavía hay formas, sino de acercar un poco al tema del diálogo, de trabajar cada uno en el marco de sus competencias y cumplir sus funciones. ¿Cuánto tiempo podría tomar, más allá del tema de los recursos, que sí es importante en un país que está, digamos, tratando de superar la crisis económica que nos dejó la pandemia y el mal manejo del gobierno anterior, pero cuánto tiempo podría tomarle entre que se requiere, además del dictamen de la Corte Constitucional, los trámites que hay que hacer en el Consejo Nacional Electoral, cuánto tiempo le podría tomar al presidente y al gobierno llevar adelante un ejercicio de consulta popular? Bueno, una consulta, después de emitido el decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar a consulta, y luego el Código de la Democracia establece 60 días para que se realice la consulta, ¿no? Pero además la Corte Constitucional tiene que analizar la constitucionalidad de las preguntas, y esto también puede tomar un mes más. Estamos hablando de unos 3 o 4 meses más o menos para el proceso de consulta popular. 3 o 4 meses en el que probablemente la ciudadanía no tenga la facilidad de empaparse del tema de un proyecto de ley tan extenso, ¿no? Por eso creería yo que
Una de las salidas también podría ser, yo lo único que hago es establecer caminos, no señalo cuál es el mejor, pero una de las salidas también podría ser generar reformas más pequeñas y dentro de procedimientos ordinarios, normativos ordinarios. Yo creo que el procedimiento de ley de urgencia económica es muy riesgoso, ¿no? Porque se somete al análisis de la legislatura un proyecto de ley extenso, denso, pesado, en 30 días apenas, ¿no? Es un tiempo demasiado escaso para debatir, para que la legislatura realmente se empape del tema. Entonces yo creo que reformas legales mucho menos densas, que tengan mayor tiempo de análisis, pueden tener mayor éxito. Doctora Ron, en la Asamblea Nacional continúa la crisis. La presidenta de la Asamblea, y esto pues abona para que el Ejecutivo diga que no quiere gobernar con la Asamblea Nacional, pero la presidenta de la Asamblea ha vuelto a suspender una sesión. Los legisladores han tratado de apelar su presidencia. Ella dice que suspende la sesión por falta de garantías y entre gritos ha señalado que ella va a hacer respetar la ley, que lo que estaban proponiendo sus colegas estaba fuera de la ley. ¿Qué dice el procedimiento legislativo en el momento en que alguien desea apelar la presidencia? ¿Y cómo debe actuar la presidenta de la Asamblea en esos casos? Bueno, lo que sucedió ayer en la sesión, sí, como en cualquier sesión, tiene que seguir el procedimiento de ley, ¿no? Estaba agotándose un punto, ese punto tenía que haberse decidido, tenía que haberse agotado y después de ese podría haberse sucedido un punto posterior. Eso fue lo que no pasó y ese fue también un poco lo que señalaba la presidenta respecto al respeto del procedimiento, y yo creo que en eso tiene razón. Ahora, habrá que ver también ahí, doctora, qué otros temas que suelen usar también en este tipo de ejercicios los gobiernos, incluye el presidente Lasso como enganche, ¿no? Porque siempre las consultas vienen acompañadas de esa preguntita que tiene que ver con los temas ambientales, con el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que son esas preguntas de anzuelo. Pero hace un momento nos decía Esteban Torres, por ejemplo, y esto es algo de lo que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo atrás, de la posibilidad de, a través de la consulta popular, plantearle a los ciudadanos la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y de, por ejemplo, ir hacia este modelo de la bicameralidad. Es decir, si esta asamblea, y vean qué interesante es este momento político para analizar precisamente esa reforma que pretendían hacer a la forma en la que se administra actualmente el Parlamento. Si con una cámara no podemos, doctora Jimena Ron, correcto, ¿qué vamos a hacer con dos cámaras? A los genios estos que empezaron a promover esa reforma constitucional en la Asamblea, que querían bicameralidad, ahora tenemos una cámara, imagínense con dos. Claro, cuando se analizó en el periodo legislativo pasado la reforma constitucional por el tema de la bicameralidad y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, una de las consideraciones que se establecía para no aprobar, y por eso fue que no pasó de hecho en la Asamblea Nacional, fue que la bicameralidad que nosotros ya la hemos tenido como país, no es que recién la podríamos tener, hemos tenido ya varios años de bicameralidad en la historia constitucional del país, y una de las experiencias que hemos tenido son las tensiones entre las dos cámaras, ¿no? Y además la demora en la emisión de las leyes, porque una ley con una sola cámara puede demorar años en promulgarse. Una ley con dos cámaras puede demorar hasta el doble, ¿no? ¿Podría el presidente de la República, aprovechando esta consulta popular que dice que va a convocar, incluir temas como el de la reforma laboral que al momento supuestamente se socializa con algunos sectores? Bueno, él en la consulta popular podría preguntar lo que quiera, ¿no? Los temas que estime necesarios. Sin embargo, claro, habría que tener en cuenta que muchos presidentes en experiencias pasadas han puesto temas bambalina en las consultas populares, y eso ha derivado que el pueblo decida, digamos, de forma inadecuada temas que son trascendentales. Entonces habría que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que una consulta popular, además de ser innecesaria desde mi perspectiva, es algo que tiene que analizarse con mucho cuidado por el desgaste político también que puede generar al presidente de la República, ¿no? Además, evidentemente, de las consecuencias que puedan ocurrir a nivel de la sociedad. Lo que acaba de decir la doctora Jimena Ron es tan importante,
porque como en política hay que pensar todo a partir también de los tiempos, ¿no? El timing que lo llaman los expertos en esto. Claro, no es lo mismo, ustedes pónganse a pensar, quizás en el ejercicio más cercano que tuvimos, que fue el de la consulta popular del 4 de febrero del 2018. El llamado a esa consulta, Lenín Moreno lo hizo cuando su nivel de popularidad estaba por encima del 70%. Entonces, y obvio, la ganó con el 67, me parece, si es que no me falla la memoria. Yo tengo muy mala memoria, por cierto. Pero ahora el presidente en apenas 10 meses en el ejercicio del poder ha tenido un desgaste súper importante. De ahí, o sea, digo, eso ya quedará a criterio de los analistas saber por qué el desgaste. Ha hecho cosas muy interesantes como el tema de la vacunación, la repatriación de los ecuatorianos que estuvieron en el conflicto Ucrania-Rusia, etcétera. Pero ya en la política interna el gobierno ha sufrido un desgaste súper fuerte, ¿no? Y esto que usted señala sí es muy interesante, doctora. O sea, capaz no es precisamente el mejor momento desde el punto de vista político. Yo sé que esa no es, además a los analistas constitucionales no les gusta meterse en esa arena que es complicada, pero siempre, también está interesante conocer su criterio político. Bueno, sí, es que al final esto es como un diagnóstico médico, ¿no? ¿Cuál es la mejor receta para solucionar un mal? Yo creo que para esto hay que hacer un análisis sesudo de cuáles son las consecuencias, tanto que van a ocurrir a nivel político como a nivel social. Por eso es que una muerte cruzada, una consulta popular, son medidas extremas. Sin duda, la consulta popular democrática, sin embargo, son medidas extremas que el gobierno tiene que analizar con cuidado previo a lanzarse. Ahora, a mí se me ocurre que, por ejemplo, para ahorrarnos los 60 o 70 millones de dólares que podría costar en promedio una consulta popular, digamos, refiriéndome al costo que tuvo la de febrero del 2018 que yo le mencionaba, doctora, capaz y lo adecuado podría ser que junten una papeleta más a las elecciones seccionales del 23, pero para eso va a tener que esperar el gobierno casi un año. Unos 5 meses más o menos, unos 5 meses porque, claro, el proceso podría durar unos 5 meses más para que se empate con las seccionales. Esa sería una de las posibilidades también, que también la he señalado, tanto la muerte cruzada como la consulta popular, para aligerar un poco el tema del costo, no que cueste, digamos, infinitamente menos, pero sí va a aligerar el costo del proceso democrático como tal. Se podría hacerlo coincidir con las elecciones seccionales que ocurrirían en febrero del 2022. 23, perdón. ¿Y qué pasaría allí, doctora Ron, si el presidente, usted acaba de mencionar que por ahora no tiene el capital político suficiente que le garantice un triunfo en esa consulta? ¿Cómo quedaría él en caso de que esa consulta le resulte negativa? Bueno, yo creo que en política no hay nada cerrado, ¿no? No hay nada definitivo. El presidente podría generar también un aumento de su popularidad por alguna circunstancia, lo que quizás podría garantizarle alguna probabilidad de éxito en las seccionales, podría ser una solución, o por eso es que yo considero que eso es necesario analizarlo con cuidado. El equipo técnico político del Ejecutivo tiene que hacer un análisis sesudo, y yo creo que esa además fue una de las razones de la salida de la ministra Vela, precisamente en su carta de renuncia, ¿no es cierto?, el haber sugerido una solución que no fue aceptada por el equipo político del presidente, que además yo creo que es correcto, ¿no? Una muerte cruzada en este momento no sería una decisión adecuada. Ahora, le mencionaba yo estos dos estos dos casos en particular, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana e ir hacia la bicameralidad. ¿La consulta popular es la vía para hacer ese tipo de reformas en la Constitución o no? Bueno, ya hubo un dictamen de la Corte Constitucional en el año 2018, si no me equivoco, que señaló que la vía para eliminar y que de hecho así fue que se tramitó, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y la bicameralidad como tal, es la reforma constitucional, ¿no? Vía asamblea. Vía asamblea. Hay 3 formas de modificar la Constitución, el que es la reforma constitucional, una de ellas que se hace a través de la asamblea, la asamblea constituyente, que ya es una reforma ya mucho más macro, y la enmienda constitucional. La Corte Constitucional ya señaló que la vía en este caso es la reforma, y esto no es susceptible de cambio de opinión.
¿no? No es susceptible de cambio de opinión. Así que el camino será la reforma, 2 debates en la Asamblea Nacional y luego ya... ¿Y un año? Entre un año entre cada debate, correcto. Ahora, doctora, con todo este escenario tan caótico que estamos viviendo los ecuatorianos, hay voces que dicen todo esto se debe a que la Constitución de Montecristi nos dejó una institucionalidad y no sé qué, presidencialista y que por aquí, por allá y todos la culpa de los males que ocurren en este país se lo chantan a la Constitución de Montecristi. Entonces ya están diciendo hay que volver a la Constitución del 98 o hay que ir hacia una asamblea constitucional no constituyente de plenos poderes para tener una nueva carta magna y dejar en el tacho de la basura la Constituyente. Los problemas de este país, los problemas del Ecuador, ¿se resuelven con una nueva Constitución? No. A ver, primero, no es posible regresar a la Constitución del 98, yo también he escuchado esos criterios y técnicamente son improcedentes. ¿Por qué? Porque existe algo en el derecho internacional de los derechos humanos que se conoce como el principio de no regresividad. Cuando uno ya tiene un derecho conquistado, no puede regresar, no se puede dar vuelta atrás. Y esto incluye a la Constitución, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchísimas conquistas con la Constitución del 2008. Regresar a la Constitución del 98 sería dar muchos pasos atrás en temas de derechos. Así que técnicamente eso no es posible. ¿Se puede crear una nueva Constitución? Sí se puede. Eso es posible a través de una asamblea constituyente o una asamblea constitucional. Pero en todo caso, yo estoy segurísima que los problemas que tiene el país, y eso es algo que probablemente muchas personas lo habrán notado, no son un problema de norma, es un problema de aplicación de norma, ¿no? La Constitución tiene muy buenas instituciones, tiene muchos rasgos de hiperpresidencialismo, el veto presidencial es uno de ellos, pero tiene muchas muy buenas instituciones que han sido mal aplicadas. Es más bien en la aplicación, en el aterrizar la Constitución el problema. Cambiar la aplicación. O sea, el problema termina siendo de quienes están al frente personas, de las instituciones, no de las instituciones o de las normas. Las personas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una gran idea, o fue una gran idea en su momento para que participe la ciudadanía. Ahora ya, ¿cómo se llevó a la práctica el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, eso ya es otra historia y eso es lo que lamentamos. Coincido. Claro, yo tengo dos inquietudes. La primera relacionada a la última acción que hizo la ministra de Gobierno, ahora exministra de Gobierno, la señora Alexandra Vela, antes de dejar el cargo, que es presentar una demanda de inconstitucionalidad por las 268 amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional, eso por un lado, y por otro la decisión de la Comisión de Justicia como de devolver el tema del veto del presidente de la República a la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, de devolver a la Corte Constitucional. ¿Cuál es su opinión respecto a los dos temas? ¿Qué viabilidad tiene esta demanda de inconstitucionalidad presentada por la exministra Vela sobre las amnistías de la Asamblea y el tema de la ley del aborto que ha sido, digamos que, devuelto a la Corte Constitucional? Bueno, el tema de las amnistías, la presentación de una acción de inconstitucionalidad era la vía, formalmente hablando, ¿no? Porque se planteó también una acción de protección paralelamente que fue declarada improcedente, porque de hecho la Corte Constitucional tiene una sentencia ya de la composición anterior en que se señaló que el proceso de amnistía es un proceso normativo, no es un proceso administrativo, porque equivale a una forma de hacer ceder la norma penal, ¿no? En el momento en que perdonamos o olvidamos un delito. Y dado que es un acto normativo, ese acto normativo tiene que ser atacado, tiene que ser impugnado vía acción de inconstitucionalidad, así que formalmente es la vía. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Es decir, el análisis de si ese acto vulneró o no vulneró derechos, eso es algo que tiene que analizar la Corte. Sin embargo, habría que establecer si hay una vulneración de derechos y a quién, ¿no? Porque a la sociedad per se no existe una vulneración de derechos con un acto de perdón de una persona. Entonces, hay un poco, tendrá que hacer el análisis ya la Corte Constitucional del fondo como tal, además evidentemente del proceso que se llevó a cabo. Y en el tema de la Comisión de Justicia, la recomendación es una recomendación de enviar a la Corte Constitucional el proyecto de ley. Es una recomendación inadecuada, debo decir, porque el envío a la Corte Constitucional para analizar una objeción de inconstitucionalidad solo puede ser mediante una objeción presentada por el Ejecutivo. En este caso no hubo una objeción de inconstitucionalidad del Ejecutivo, sino un veto parcial.
posiblemente en el fondo hay una objeción de inconstitucionalidad, pero si el presidente no lo dijo de forma expresa, lo que hay es un veto parcial que tiene que ser solucionado de acuerdo al procedimiento de veto parcial. Es decir, que la Asamblea Nacional en un solo debate o se allane a las observaciones del Ejecutivo o se ratifique en su texto inicial. Ahora, la Comisión de Justicia, digamos, en el tratamiento de este veto, en el caso específico de la ley para la interrupción voluntaria en casos de violación en un embarazo, ha dicho vamos a pedir a la Corte Constitucional su pronunciamiento. ¿Eso está bien? No. O sea, ¿podía haberlo hecho la Comisión de Justicia o se equivocaron? Se equivocaron porque, y es una recomendación que yo aspiraría que no la coja la Asamblea Nacional, ¿no? De todas maneras está tiene que decir el Pleno, doctora. Así es, está dentro de un informe no vinculante, ¿no? Es una sugerencia que da la Comisión de Justicia. Sin embargo, es una sugerencia que, insisto, no se apega a lo que establece la Constitución. La Constitución y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales establece que la objeción de inconstitucionalidad debe de salir del presidente, pero titulada y rotulada sí. El presidente no lo hizo, el presidente lo hizo a través de un veto parcial, de manera que la Asamblea o la Comisión de Justicia no podía poner palabras en la boca del presidente en ese caso. Ahora, hay voces también que yo le mencionaba hace un momento, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ir a la bicameralidad, pero los mismos que quieren bicameralidad son los que ahora están diciendo, presidente, vamos a la muerte cruzada y cerremos la asamblea. O sea, de hecho, una de las declaraciones, doctora, que más me llamó la atención en los últimos días fue precisamente la de César Ron, quien en 2 ocasiones consecutivas ha sido legislador y quien además fue asambleísta constituyente. Correcto. Un legislador o alguien que fue legislador pidiendo el cierre de la asamblea. Yo en el comentario hace un momento decía, bueno, si vamos a estar fijándonos en los niveles de aceptación de tal o cual institución, por cómo está la inseguridad ahora, cerremos la escuela de policía o la Policía Nacional. Los números del alcalde de Quito, Santiago Guardera, están por debajo del 15%, cerremos la alcaldía de Quito. ¿Hacia dónde estamos yendo como país? La institucionalidad del país, fijándonos en esto, que si las encuestas y no sé qué, doctor, y pidiendo que cierren las instituciones. Así es, yo creo que hay que hacer llamados de atención a las instituciones y entre ellos a la Asamblea probablemente, pero el cierre de una institución democrática, que como es la Asamblea Nacional, que además nos representa a los ciudadanos, porque no existe una función más cercana, insisto, a la ciudadanía que la Asamblea Nacional, es absolutamente antidemocrático, ¿no? Entonces sí creería yo que hay que hacer un mea culpa de parte de todas las autoridades y las instituciones públicas, pero eso no implica que ninguna institución ni sea cerrada ni sea debilitada. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. No sé si les tienen más inquietudes. Encantada. Muy amable, doctora Muchas Jimena gracias. Ron, qué gusto conocerle. Igual, un gusto también. Muchísimas gracias.